el mayor baño de sangre en la historia reciente de México. No ha habido una cantidad de violencia ni de víctimas desde la Guerra Cristera, pero fue con Calderón cuando se profundizó este tema y se hizo extensivo y se llegó a la posibilidad de que cualquier persona que camine por cualquier calle puede ser desaparecido. Saca el ejército a las calles sin un cálculo, las labores policíacas encargadas a la par, un personaje como García Luna. El cartel de Sinaloa en el periodo de Felipe Calderón llegó hasta las fronteras más lejanas de nuestro país, a tener bases en Sydney, a tener bases en Asia, en Europa, en África. No lo había conseguido, fue posible gracias al apoyo que tuvo en el gobierno de Felipe Calderón. Las opciones de cambio, incluso ahora, si nos preguntamos hacia el 2024, serían o continuidad con Morena y sus aliados o un cambio con el PAN, digamos, como eje rector de la alianza, donde ahora están el PRI y el PRD. Esas serían las grandes decisiones a las que tiene que enfrentarse el electorado en la elección del 2024. ¿Es Morena o es el PAN? Y pues Calderón fue además el sepulturero de la opción del PAN. Después de 2 sexenios, sepultó la opción del PAN como opción para gobernar a los mexicanos a nivel nacional. Y García Luna son más de lo mismo. Y para que no exista más de lo mismo, hay otras opciones. Y esa opción es Morena, la cuarta transformación. Este juego así como de frases, pues es básicamente una campaña electoral. Y por eso tenemos a un presidente de la República pues que está en campaña permanente. Y tiene, por supuesto, como punching bag, insisto, a Felipe Calderón y alrededor de él a otros grupos de personajes empresarios, intelectuales, algunos comunicadores, artistas, los que ustedes quieran, gusten y manden. Son personajes con manchas que tienen que ver con asuntos que critican los mexicanos, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con incluso con grados de frivolidad muy altos. Sino la oposición es como una entelequia o más bien muchas veces personificada en comunicadores, en periodistas, en grupos de empresarios o en un empresario por ahí, pero sin embargo no vemos otro líder que sea ícono, símbolo de la oposición a López Obrador. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital de Revelaciones? Vamos a platicar esta semana de un tema que se ha estado analizando, discutiendo desde hace ya pues bastante tiempo, y es el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que marca el llamado calderonato para nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado, responsabilizado a Calderón de varios de los problemas actuales, aún más que al propio Enrique Peña Nieto, que fue este sexenio intermedio entre ambos. Para ello se encuentra con nosotros 2 grandes periodistas a los que respeto y admiro mucho. Mi querido Alberto Nájar, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien, gracias. Salvador, un gusto verte, qué gusto estar en esta mesa contigo. Mi querido Salvador Fraustro, ¿cómo andas? Jesús, pues un gusto que nos invites aquí a conversar con tu audiencia y un gran abrazo para el querido Alberto. Alberto de Pie de Página, Salvador de Milenio. Pues yo de entrada te preguntaría, querido Alberto, ¿cuál es tu lectura del calderonato? ¿Qué dejó el calderonato para este país? Sangre, el mayor baño de sangre en la historia reciente de México. No ha habido una cantidad de violencia ni de víctimas desde la Guerra Cristera, que terminó en 1932, según recuerdo. Es uno de los periodos más oscuros, más grises, de mayor violencia, de mayor soberbia de un gobernante en la historia de nuestro país. Felipe Calderón aplicó a la administración pública su forma de ser personal, sus propios problemas personales, su forma de resolver y entender su entorno cercano, lo llevó a la administración pública, y a partir de eso, de ese entendimiento, de esa idea de sentirse él el dueño y señor de las decisiones del gobierno federal, es que llevó a una buena parte del país a lo que ahora vivimos. Se dio el dato apenas hace unas horas
de que en México hay 100,000 personas desaparecidas. La desaparición de personas es un añejo problema, viene de hace mucho tiempo, algunos lo ubican en los 40, pero fue con Calderón cuando se profundizó este tema y se hizo extensivo y se llegó a la posibilidad de que cualquier persona que camine por cualquier calle puede ser desaparecido. Antes del Calderonato había todavía algunas posibilidades de que esto no ocurriera así. Felipe Calderón lo hizo posible y es una mancha de ostracismo y de vergüenza. El nombre de Felipe Calderón Hinojosa debe quedar marcado en el área que le corresponde a ese personaje, en el basurero de la historia. ¿Cuál es tu lectura, mi querido Salvador? ¿Coincides con Alberto o qué puntos matizarías? Sí, Jesús, pues coincido con Alberto básicamente en que un signo, una señal, un sello distintivo del gobierno de Calderón, pues es la sangre, es esa famosa guerra contra las drogas que él lanzó y que comenzó toda la descomposición en materia de seguridad del país, se desató la violencia por una decisión equivocada tomada sobre las rodillas, porque como varios de nuestros colegas periodistas demostraron, no hubo un estudio donde se basara por qué era necesaria esa famosa y llamada guerra contra las drogas, sino que se lanza saca el ejército a las calles sin un cálculo, las labores policíacas encargadas a la par a un personaje como García Luna. Yo creo que ese es otro de los sellos distintivos de Felipe Calderón. García Luna, arrestado en los Estados Unidos actualmente bajo un proceso judicial por corrupción, por cercanía con el narcotráfico, y era el encargado de la persecución desde el lado policíaco hacia los delincuentes. Y lo que tenemos es que desató una descomposición no solo en materia de seguridad, sino en materia política, pero para redondear esta primera intervención en el tema que tiene que ver con la seguridad, pues sí, lo que se generó ahí es una pulverización más bien una diseminación de los cárteles, de los grandes cárteles se empezaron a convertir en pequeñas células incontrolables, pero además las autoridades encargadas de perseguir a estos delincuentes desde el lado de las autoridades del ejército, pero principalmente y sobre todo desde las labores policíacas, terminaron coludiéndose y jugando a favor de algunos de los grupos criminales, y ese es el sello distintivo, que se comenzó a constituir un narcoestado, un narcogobierno en el cual pues ahora lo vemos claramente en la persecución de sus cabecillas policíacas, García Luna, Cárdenas Palomino y otros personajes que pues vinieron a demostrar años después ese nivel de colusión entre las autoridades políticas y las autoridades policíacas y de persecución contra el crimen. Entonces tenemos un gobierno realmente desastroso en materia de seguridad que detonó todas las condiciones de violencia que ahora vivimos y que estén tan atomizados los llamados cárteles o los grupos criminales, y que sea muy difícil perseguirlos y buscar acorralarlos. Entonces es verdaderamente como el inicio de la institucionalización de un narcogobierno en el tiempo de Calderón. ¿Qué diferencia hay, querido Beto, con Enrique Peña Nieto? O sea, ¿qué diferenció estos dos sexenios? Bueno, en el caso de Peña Nieto, que hubo más corrupción. Tampoco es que hubiera sido un buen gobierno. Digo, yo me atrevo inclusive a pensar, y en algún momento lo leí por ahí, no recuerdo exactamente quién hizo la comparación, pero me pareció muy válida. Durante mucho tiempo se consideró que el gobierno de José López Portillo había sido el más corrupto y el más saqueador de la historia. Bueno, algunos dicen que Peña Nieto lo dejó corto, de ese tamaño. Pero y el gobierno de Felipe Calderón, pues sí, también hubo mucha corrupción. Pero desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente, esa fue la realidad. Pues una corrupción de manera distinta. Con Peña Nieto fueron negocios y más negocios para unos cuantos. De ahí viene la rebelión que le llevó a que fuera defenestrado a casi la mitad de su gobierno, y que él mismo dijera
que había sido traicionado. Y en el caso de Felipe Calderón, pues se le puede llamar una corrupción que también es muy importante, y creo inclusive que para algunos casos todavía más dolorosa, que es el hecho de que haya vendido como una estrategia central de su gobierno el que él sí iba a dar seguridad y a rescatar a millones de mexicanos de las manos de la delincuencia organizada que controla una buena parte de las ciudades de algunas ciudades del país y de regiones enteras de México. Y lo que hizo fue, simple y sencillamente, reproducir un viejo modelo que con García Luna se profundizó y rebasó todos los estándares. Durante mucho tiempo se sabía que había en los gobiernos 1 o 2 cárteles que tenían la protección o la colaboración del gobierno en turno. Eso se sabe entre los grupos de delincuentes. Con Felipe Calderón llegó con el modelo de que iba a cambiar todo eso, y no ocurrió así. Él, por un lado, se presentaba como el salvador de la vida y la integridad de los mexicanos en riesgo, y al mismo tiempo permitía que su mano derecha, su alter ego, su dedo chiquito, su amigo del alma, García Luna, Genaro García Luna, cometiera una sarta de atrocidades tremendas, no solamente la violación de derechos humanos de las personas detenidas, sino también en el simple hecho de que García Luna se dedicó a proteger y trabajar con una organización delictiva que a la postre se convirtió en la más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. El cartel de Sinaloa, en el periodo de Felipe Calderón, llegó hasta las fronteras más lejanas de nuestro país, a tener bases en Sydney, a tener bases en Asia, en Europa, en África. No lo había conseguido, fue posible gracias al apoyo que tuvo en el gobierno de Felipe Calderón. Por eso creo que sí, la corrupción en ese sentido es más dolorosa, porque la consecuencia es en miles y miles de vidas perdidas, en miles y miles y miles y miles de niños y niñas huérfanos, en miles y miles de familias que perdieron algún ser querido, y en 1 o 2 generaciones que ya nacieron y que van a crecer con la idea de que la violencia es parte de su entorno. Y eso fue gracias a la decisión de este personaje de lanzar una guerra en contra del tráfico de drogas con el simple hecho de legitimarse. Por eso decía al principio de la intervención, querido Jesús, él llevó sus propias, problemas personales, sus propias, problemas hasta psiquiátricos, pensaría yo, de resolver, los llevó a la práctica pública. Pues él simple y sencillamente encontró que la forma de hacerse respetar pues era lanzar una guerra contra las drogas para tratar de que se olvidara que él había cometido un fraude electoral en 2006. Entonces, la consecuencia de un berrinche, de una falta de capacidad de resolver con un psiquiatra o en una terapia este problema de personalidad, nos llevó a lo que vivimos ahora. Y ese es un grave problema. Ese es también un tema que hay que analizar. Esas presidencias absolutas que se dan en México en manos de personajes como Calderón, lo vemos aquí todos los días. 100,000 personas desaparecidas. Se agudizó en el gobierno de este personaje. Salvador, cuando hablamos, el presidente de la República se centra mucho en Felipe Calderón Hinojosa. Incluso de repente parece que deja de lado a Enrique Peña Nieto. Él ya decía, yo a Peña Nieto lo respeto. ¿Por qué? Porque no se involucró en la elección, a pesar de que le pidieron que sucediera. Esta postura del presidente de la República de ir sobre el sexenio de Felipe Calderón, ¿tiene que ver con este fraude del 2006 o es como lo estamos planteando en esta mesa? Porque realmente los problemas de seguridad comienzan con Felipe Calderón y son las consecuencias las que estamos padeciendo ahora. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo es una especie de gobierno de contraste, buscando una comparación de los gobiernos del cambio. Recordemos la época. En el 2000 llega Fox y ya es el primer sexenio de un gobierno distinto al PRI, es el gobierno del PAN, y hay una cierta expectativa de cambio que termina en una elección muy desaseada. La diferencia en aquella elección es de 0.56% en los votos. Recordemos que López Obrador nunca reconoció como legal o legítima esa elección, incluso lo llamó el presidente espurio, y tuvieron ese gran encono personal, que también hay esos destellos de esa batalla personal que tuvieron en ese momento en la elección del 2006.
2006, que finalmente pues se le da el triunfo formal a Felipe Calderón y genera un segundo periodo para el PAN como opción de cambio. Ahora López Obrador entra, regresa el PRI y vuelve a ganar la oposición, en este caso con Morena y sus aliados, y me parece que López Obrador ha tratado de poner una diferenciación del tipo de cambio que ofrece para el país. Una cuestión en la cual lo señala de corrupto, lo señala de una serie de tragedias que ocurrieron en su sexenio, o de su cercanía con los empresarios o con personajes influyentes. Acordémonos también que Felipe Calderón, toda esa campaña de AMLO es un peligro para México, estuvo acompañada de esos mismos empresarios que hoy integran un frente contrario, donde están los dueños de Bimbo, o están personajes como Claudio X González y otros empresarios que están siempre en contra, han estado siempre en contra de López Obrador y han abrigado el polo cercano al de Felipe Calderón. Entonces me parece que quiere hacer un gobierno de contraste, por eso lo señala particularmente, no tanto a Peña Nieto, porque las opciones de cambio, incluso ahora, si nos preguntamos hacia el 2024, serían o continuidad con Morena y sus aliados, o un cambio con el PAN, digamos, como eje rector de la alianza, donde ahora están el PRI y el PRD. Esas serían las grandes decisiones a las que tiene que enfrentarse el electorado en la elección del 2024. Irían hacia un gobierno que entregó en el discurso López Obradorista la industria eléctrica a los intereses extranjeros, o irías con un presidente, una opción que busca que el tema de generación y de distribución de la energía eléctrica esté en manos regulada por el Estado. Recordemos que Felipe Calderón, por ejemplo, entre sus acciones es desaparecer la compañía de Luz y Fuerza del centro, que la desaparece también aparentemente en una decisión de un arranque, de quitarla del mapa del concierto del tema de la energía en el país, la deja fuera, y en cambio en el gobierno de López Obrador va a haber ya una resolución, hubo ya una resolución para que se den condiciones de liquidación o de pensiones a los trabajadores que participaron en la compañía de Luz y Fuerza. Entonces, es un gobierno de contrastes, me parece, Jesús, en el cual le está ofreciendo a los electores un gobierno cercano a los empresarios, un gobierno versus un gobierno preocupado por que el Estado proteja a los mexicanos de los abusos de los grandes poderes, de las grandes influencias de las grandes empresas. Entonces, ahí me parece que es estratégico. La opción de cambio es Morena o es el PAN, y pues Calderón fue además el sepulturero de la opción del PAN. Después de 2 sexenios, sepultó la opción del PAN como opción para gobernar a los mexicanos a nivel nacional. Entonces, no quiere decir que no lo pueda volver a hacer, pero no hay figuras dentro del PAN que parecieran ofrecer esa opción actualmente. Está Ricardo Anaya u otras que está muy embarrado en cuestiones judiciales y de presunta corrupción, y bueno, pues ahí vemos ese tipo de discurso que me parece premeditado del presidente López Obrador. Ahora yo le pregunto a ambos, ¿el presidente también toma Calderón como un pretexto cuando en un momento dado las cosas no van como se requiere en el tema de la comunicación, como una especie de distractor, o en realidad efectivamente Felipe Calderón ya se convirtió, como bien lo señalaban, en ese símbolo que representa pues, simple y llanamente las cosas que no se hicieron bien? Me quedo, Alberto. Mira, justo es lo que quería comentar ahora que platicaba Salvador, justamente el papel que está jugando Felipe Calderón. Yo creo que este personaje, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, con el activismo que tiene en redes sociales y con esa desvergüenza con la cual él y su familia opinan sobre temas de los cuales son responsables, le ha permitido al presidente López Obrador seguir en campaña. Si nos damos cuenta, el presidente de la República sí gobierna el país,
pero una buena parte de su tiempo lo dedica a seguir en campaña. Él es un candidato que sigue todavía haciendo lo que hace cualquier candidato que busca un puesto de elección popular. Recorre el país, habla, critica, encuentra a un opositor, le dedica sus rounds, a veces lo toma como punching bag, le sirve pues como un pretexto para seguir hablando sobre el tema, y al mismo tiempo pues de esta manera pues sí sirve como una especie de distractor. Y Felipe Calderón, pues yo no sé si esté consciente de eso, pero le ha sido bastante útil al presidente López Obrador, porque le ha permitido al presidente de la República pues distraer una buena parte del tiempo y dedicarlo a hacer proselitismo, a reivindicar la imagen, a seguirse presentando como la alternativa justo a lo que representa este personaje que es Felipe Calderón. Coincido con Salvador, pues sí, hace el contraste, y no se necesita mucho para hacer contraste, y el presidente de la República pues lo repite a cada momento, cada que puede, con algo que inclusive él mismo, Felipe Calderón, le ha propiciado, le ha permitido, que es este silencio protector hacia Genaro García Luna, esta resistencia que tiene Felipe Calderón a deslindarse públicamente de este sujeto que está procesado en Estados Unidos. Al presidente de la República le sirve para plantear el tema muy simple de que Calderón y García Luna son más de lo mismo, y para que no exista más de lo mismo hay otras opciones, y esa opción es Morena, la Cuarta Transformación. Este juego así como de frases pues es básicamente una campaña electoral, y por eso tenemos a un presidente de la República pues que está en campaña permanente, y tiene, por supuesto, como punching bag, insisto, a Felipe Calderón, y alrededor de él a otros grupos de personajes empresarios, intelectuales, algunos comunicadores, artistas, los que ustedes quieran, gusten y manden, que de una u otra forma fueron cercanos a Felipe Calderón y que también se han subido al ring. Entonces ahí pues están sirviendo como tontos útiles, yo diría, ¿no? Para que el presidente de la República consiga sus objetivos. Y por eso es que es una de las explicaciones que veo yo a la enorme popularidad del presidente. Su gobierno puede tener algunos taches en algunos temas, seguridad es uno de ellos, pero se contrasta con la enorme popularidad que tiene el personaje Andrés Manuel López Obrador. Y al mismo tiempo, con este saldo tan violento y de tanta sangre que propició este sujeto, Calderón Hinojosa, le permite al presidente de la República hacer el contraste y de alguna u otra forma matizar sus pobres resultados en materia de seguridad, con el argumento de que sí, no lo hemos podido lograr, pero no lo hemos logrado justo porque nos dejaron un tiradero que no es fácil de resolver. Hasta para eso sirve Felipe Calderón. Oye, Salvador, polvos del 2006, una polarización que no inicia en este gobierno, entonces inicia desde esa elección y viene una polarización más que política, social, representada por Calderón por un lado y López Obrador por el otro. Esa es la clave, Jesús. Me parece que la polarización inicia en el 2006, lo recordamos, a mí me tocó cubrir, hacer crónicas en ese tiempo para la revista Gato Pardo de ese fenómeno político. Me fui a pasar varios días ahí al famoso plantón de Reforma, a oler y a escuchar y a mirar lo que pasaba en esos campamentos, pero también el enojo de los coches que pitaban y que pasaban alrededor y estaban enojados porque se había tomado las calles. Esa polarización tuvo a dos líderes. Me parece que López Obrador, en su eficacia de animal político, ha sabido elegir a sus enemigos. Su gran enemigo emblemático, nadie ha sustituido a Calderón como el político emblema de la otra opción a la que él ofrece. En ese sentido, vuelve a recurrir a atacar o a enfrentarse, señalar, criticar a Felipe Calderón para darnos un mensaje. Mi gobierno, yo no soy como él. Yo no soy, y en ese sentido toma una serie de adversarios políticos en los cuales, por ejemplo, ha incluido a comunicadores, a periodistas, pero me parece que el mensaje que da a la sociedad es: yo, AMLO, no soy como él, no soy como ella, no soy como aquellos. Cada que elige una batalla,
nos está diciendo a los mexicanos, yo no soy como aquellos, ¿no? Y en ese sentido su eficacia tiene resultados, porque son personajes con manchas que tienen que ver con asuntos que critican los mexicanos, que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con incluso con grados de frivolidad muy altos. Observemos no solo a Calderón, sino a otros personajes y veremos en detalle cómo hay una frivolidad muy interesante, y él proyecta, en cambio, me refiero a López Obrador, un señor que se toma demasiado en serio la política y los asuntos del país y está con los pobres y primero los mensajes básicos son muy sencillos. Y mientras no surja un líder opositor fuerte, que no lo vemos por ningún lado, no logro entender cómo la oposición no empuja a algún personaje para que despunte, para que saque la cara, para que sea el sparring del presidente López Obrador, sino la oposición es como una entelequia o más bien muchas veces personificada en comunicadores, en periodistas, en grupos de empresarios o en un empresario por ahí, pero sin embargo no vemos otro líder que sea ícono, símbolo de la oposición a López Obrador. Entonces, mientras eso no ocurra, el enemigo histórico de López Obrador seguirá siendo Felipe Calderón y será y debe ser sustituido en algún momento por los propios opositores cuando vean un líder a quien seguir y que pueda ofrecer una opción distinta, una opción de cambio y canalice la inquietud de ese más o menos 30 y tantos % de los mexicanos que buscan un cambio distinto al del gobierno de Morena y sus aliados. Pues yo de verdad quiero agradecerle a ambos esta interesantísima charla. Ya saben, mi admiración y respeto que tengo por los dos. Mi querido Alberto Nájar, de Pie de Página, siempre es un gusto, mi querido Beto. La admiración es mutua, mi querido Jesús, y el respeto, por supuesto, también. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Salvador. Mi querido Gracias, Salvador. Jesús, pues sí, igual la admiración, sabes que es mutua, y también para el querido Alberto, un gran afecto que les tengo y respeto a su trabajo profesional, y pues muchas gracias por el espacio.